Y ahora nos toca la música del centro, para variar un poco. Estamos con Dulce Bella Tarmiñita Stephanie. ¿Cómo está Stephanie? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Así es, bueno, mucho gusto a la revista Full Ritmo, muy feliz y contenta de estar con usted. Y qué más, ¿no? Estar presente en la revista Full Ritmo. Para mí es verdaderamente un honor. No, el honor es nosotros porque a tan corta edad piensas y me han dicho que canta bonito, te voy a escuchar todavía. Stephanie, la entrevista es que este domingo 17 de febrero vas a celebrar tu aniversario. Cuéntanos un poquito. Claro, así es. Este domingo 17 de febrero celebramos un añito más de vida artística. Feliz y contenta de recibir la bendición de mi Señor de Uruguay, que me permite cantarle a todos mis paisanos tarmeños, a mi público que me respalda día a día. Gracias a Dios estamos avanzando lento pero seguro. Este domingo 17 estamos celebrando mi 5º aniversario y espero contar con la presencia de todos los televidentes, con todos los lectores de la revista Full Ritmo. Ese domingo 17 contaremos con 3 orquestas, Príncipes de América, con los compadres de Huancayo y los amigos de Mantaro, y con la gran banda de bandas Jazz, Juventud, Agua, Huancayo, y con muchísimas estrellas de folclore. Amanda Portales, claro, ¿no? que sí. Usadora. Corazón de Jam, Catalinita del Centro, Gualguinita de Oro y muchos artistas más. Amiga Dulce Bella Tarmiñita, para esta página que lo ve todo el Perú y todo el mundo, Claro. ¿qué significa, o explícame, la tunantada? La tunantada ahora es declarado Patrimonio de la Nación por ser la elegancia. La tunantada se identifica por ser elegante y sobre todo mostrar el sentimiento que toda mujer andina, que todo hombre andino muestra a través de esas bellas letras, ¿verdad? Y para mí es un honor cultivar la tunantada como lo estoy haciendo, gracias a Dios, lento pero seguro, pero yo lo que más deseo es sacar adelante a la tunantada y mi música andina. La tunantada, por decir un ejemplo, ¿no? Disculpen a los amigos, es como una balada, ¿no? Suave, no es como el guaylas, el guayno, ¿no? Para la gente pituca es su balada, pero para la gente andina su balada es la tunantada. ¿Me puedes dar un poquito a capela, una cancioncita a capela chiquita? ¿Cómo? Claro que sí, una primicia mía. De a ver. Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré. Vida, amor, mi pasión. Tus encantos, flor de alelí, se impregnaron dentro de mí, amándote con frenesí. Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Julcán, donde te entregué mi amor. Recuerdo siempre llevaré, pueblo de Julcán, lugar donde te conocí. Buena, un aplauso, un aplauso. Ya, la tunantada, eres tan joven, ¿no? Porque pocos son los jóvenes que se aunan o cantan tunantada, ¿no? Así es. También cantas guayno. Claro, cuando Me contaste tunantada, fuera de guaynos. cámaras que te gustaba Flor Pucarina. Es la faraona del cantar huanca, Mira. recordada a pesar que ya no está con nosotros, pero ella siempre vive para los artistas del centro. Ella es nuestra faraona, nuestra diosa de La verdadera diosa, porque hay muchas que sí son diosas. Así es, hay otras que salen como divas, que eso, que lo otro, pero no, siempre respetando a Flor Pucarina, la que es la que cultivó, la que inició el folclore, ¿no? Tú empezaste a los 8 años, me contabas. A los 8 añitos empecé. Y fuiste a un aniversario de tu tía, el mercado de tu tía. Así es, ahí me inicié, ahí empecé a cantar, pero gracias a Dios, como Dios dice, no, Dios me dio este don y yo tengo que seguirlo cultivando. Claro. A pesar de muchas trabas que se ponen en el camino, porque la vida del artista no es nada fácil, pero uno como artista hay que saber llevar y saber pasar esas trabas. ¿Y cuál es el tema que cantaste de Pucarina en ese aniversario? Claro, son temas que nunca pasarán de moda, tú nomás tienes la culpa. ¿Puedes cantar un poquito? Porque yo soy Claro. fanático de Pucarina. Tú nomás tienes la culpa de todo lo que me ha pasado, de que me sirvió quererte si nunca me correspondiste. Mira, acá los amigos de Juliaca ven esta página, ya saben, amigos de Juliaca, Chato Noalca, escucha, mira, tenemos ya muchos artistas del centro. Y como dicen que no había talentos en el centro, hay talento, pero hay que verlos. Y un guaylas, ¿qué guaylas te identificas? ¿Con qué guaylas? Claro, un guaylas que está dedicado a toda la juventud y para todas las cuñaditas celosas. A y ver. dice: oye morenito, yo te he conocido
en una fiesta en nuestra termita. Tú venías bien acompañadito de tu hermanita para que ella te cuide. Buena, con ustedes, Dulce Bella Termiñita. Estás vestidas ahorita con un vestuario de... Vestuario típico de Cicaya, es un Cicaya, qué cicaíno. bonito, miren. Parece una muñeca, una vueltita. Ah, su madre, ya no, ya. Es el disfraz típico de Cicaya, en el Valle del Mantaro. La voz melodiosa de la tunantada, que este domingo 17, de febrero. sí, invitando, no se olviden. Quinto aniversario, ahí los espero. Local San Isidro. ¿Dónde está el local San Isidro? La misma carretera central, avenida Nicolás Ayllón, frente a la balanza folclórica. 2365, ¿no? Claro que sí, carretera central, frente a la balanza folclórica. Antes de llegar a la clínica San Juan de Dios, ahí los esperamos a todos con los brazos abiertos, felices y contentos. En YouTube, ya están tus canciones en YouTube. Claro que sí, en YouTube me encuentro como Dulce Bella Termeñita, en el Facebook como Dulce Bella Termeñita MR. Y contratos. Claro, y los contratos a los números 773-8424, al Claro 992-24-8091 y al Movistar 955-821718. Gracias, amiguita, y que sigan los éxitos. Y ya sabes que Full Ritmo te va a apoyar siempre y tú vas a ser la banderada de la música del centro. Muchísimas gracias a esta hermosa revista Full Ritmo, gracias a su persona por contar Julián Peña, conmigo. mira. Y que mi señor de Uruguay derrame sus bendiciones hacia esta bella revista que está cultivando nuestro folclore. Como yo digo, primero lo nuestro, después el resto, y con nuestro folclore nunca muera, que siempre salga adelante con el orgullo y la fuerza de la mujer latina. Muchísimas gracias y que mi señor de Uruguay los bendiga. Gracias. Gracias, amiguita. Sí, ahorita va a grabar en un programa de televisión. Grabar, chao, chao.